Buenas tardes, aquí estamos nuevamente compartiendo otra columna ESI en modo glitter y esta tarde vamos a hablar de una de las hegemonías menos visibilizadas y por lo tanto no tan discutidas al momento de hablar de relaciones de poder y de derechos: el adultocentrismo. El adultocentrismo es un componente del patriarcado, así como lo es el machismo. Es una relación de poder desigual entre personas adultas y niños, niñas, adolescentes o jóvenes, en donde se construye un orden de valores, una forma de relacionarse y en general una forma de concebir al mundo a partir de los conceptos y valores de adultos. Estas relaciones en las que los adultos tienen el poder y la toma de decisiones y en donde jóvenes y también adultos mayores participan en una forma muy limitada, pero también en donde los niños y las niñas se mantienen totalmente al margen, se ordenan en una jerarquía que da lugar a las clases de edad. Históricamente en la organización de las sociedades, las clases adultas siempre han ejercido poder sobre otras, amparadas incluso en leyes muy estrictas como las de la antigua Roma, en donde el pater de la familia era aquella persona o individuo que tenía la potestad y dominio legal del hogar y de cada uno de los miembros que lo componían. Ejerciendo esta patria potestad, el padre de la familia tenía, por ejemplo, derecho a aceptar o no al recién nacido en la familia, a decidir sobre la vida o muerte de sus hijos y a venderlos. Por suerte, o no por suerte, sino gracias a los avances de la sociedad civil, la legislación fue otorgando cada vez más derechos a las infancias, pero esto no significa que el adultocentrismo haya desaparecido. También es importante tener en cuenta que, como ocurre en la vida de las mujeres, las comunidades LGBTIQ+, y las personas racializadas, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes pueden haber adquirido distintos derechos a lo largo de la historia, pero esto no garantiza que puedan ejercerlos en sus prácticas cotidianas. Para que las infancias sean libres, deberían poder ejercer los derechos que sostienen esa libertad. Y en este sentido, un hito histórico fue la Convención sobre los Derechos del Niño, un tratado internacional de las Naciones Unidas firmado en 1989 y que entró en vigor el 2 de septiembre de 1990. ¿De qué se tratan estos derechos del niño? Bueno, yo creo que aquí hay alguien que lo puede explicar mejor. ¿Y qué son los derechos del niño? Niño que lo sabe todo. Bueno, se les dice derechos del niño, pero en realidad son los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. Ah, ¿y cuáles son? Los derechos del niño están para que recibamos protección y todo lo que necesitamos para poder crecer felices, sanos y seguros. Bueno, ¿y cuáles son? Y fueron escritos en un tratado firmado por muchos países en 1989. Me aburro. ¿Te gustaría saber cuáles son, Samba? No. ¿No? ¿Por qué? Porque tengo esto. Bueno, acá dice que los niños tenemos derecho a un nivel de vida adecuado. ¿Qué es un nivel de vida adecuado? Eso es tener ropa, vivienda y alimento. Bueno, después dice que tenemos derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a jugar. ¡Derecho a jugar! Sí, Samba, hay niños que no pueden jugar porque tienen que trabajar y no está bien que los niños trabajen. ¿Por qué? Porque los adultos y los gobiernos tienen la responsabilidad de cuidarnos para que podamos crecer felices. Bueno, también dice que tenemos derecho a expresarnos, a ser protegidos de la violencia, a no ser discriminados y a crecer en una familia que nos dé afecto y amor. Bueno, suficiente. ¿Entendieron cuáles son los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Sí. Estos derechos, en alguna medida, fueron considerados por las legislaciones de distintos países, como lo hizo el nuestro en la reforma del Código Civil, por ejemplo. Pero esos derechos y esos artículos son todavía pensados y redactados por personas adultas y estaría buenísimo pensar que en algún momento los niños, niñas y adolescentes puedan participar de la construcción de las propias leyes que regulan sus vidas. Desde el nacimiento o incluso desde la concepción, los mandatos culturales como la imposición de estereotipos por colores, nombres, juegos, roles,
son reproducidos por las personas adultas y van limitando el mundo de los niños y de las niñas, reduciéndolos en base a lo normalizado, llenándoles de frustración cuando sus deseos se encuentran en el otro de los mundos y les insisten tratando de hacerles creer que lo que sienten y lo que desean está mal, que ellos están mal. Frases como "todavía no podés", "cuando seas grande" o "cuando vos fuiste yo ya volví" son algunas de las tantas expresiones que intentan poner en su lugar a las infancias y marcarles el límite de su participación en el mundo y en la propia construcción de su identidad. Si pensamos en las infancias trans, los grandes obstáculos que tienen, además de una sociedad que en su conjunto es biologicista y cisnormativa, lamentablemente deben también enfrentarse a adultos, incluso profesionales de la salud, que no consideran que tengan la capacidad de expresar y definir ellos mismos quiénes son. Adultos que ignoran la diferencia entre identidad de género y orientación sexual también muchas veces, por lo que consideran que un niño no puede a su corta edad saber quién es porque no tiene aún preferencias sexuales, ¿sí? Totalmente desde la ignorancia. Frente a estas situaciones tan dolorosas muchas veces, los niños y las niñas no suelen oponerse o manifestar resistencias porque las infancias en general intentan comprender el mundo a través de las explicaciones de los adultos, pero puede generar tristeza, dolor, frustraciones. Quizás más adelante en la adolescencia es cuando resurgen con fuerza, ya con el valor para cuestionar estas explicaciones. Y es en ese momento justamente cuando las adolescencias se asocian desde la visión adultocentrista a la rebeldía, muchas veces con una connotación negativa. Y cada vez que los jóvenes intentan cuestionar el mundo, les restamos el precio porque consideramos que en general se oponen a todo por naturaleza y no por real convicción. Y hablando de adolescentes, una expresión que personalmente me molesta muchísimo es la que para intentar darle ánimo a los jóvenes se les dice, también a los niños y a las niñas, se les dice: ustedes son el futuro. Basta, no, basta. Por favor, ellos son el presente, viven hoy mismo pueden alzar su voz, ejercer sus derechos, participar de las decisiones que les atraviesan la vida. Por suerte contamos con jóvenes que no solamente conocen y exigen que se les garantice sus derechos, sino que conocen mucho más el mundo que la mayoría de los adultos que lo habitan, y es el caso, por ejemplo, de Greta. Ahora, fíjense cuántos adultos la desprecian, la tratan de niña caprichosa, de niña loca, incluso de niña manipulada por sus padres. Porque desde la perspectiva adultocéntrica, una joven de 16 años no puede tener los conocimientos que ella tiene ni haber conseguido el poder y la visibilidad por sí misma. Escuchemos. Esta cumbre del clima. Donde está la chiquita esta alemana y también es sueca, que nos dio durísimo. Sueca. Pero ahí hay algo... La cara que le puso esta chiquita al presidente Trump cuando lo vio entrar sorpresivamente a la cumbre. La cara que le puso. Y bueno, porque ella está empoderada y además él es precisamente con Jair Bolsonaro uno de los cucos anti-acuerdo climático. Sí. Cuando habla esta chiquita siempre parece que está a punto de llorar. Siempre Greta parece, ¿no es cierto? Thunberg. Siempre, viste, la pera acá, siempre parece que está a punto del llanto. ¿Qué dijo, qué dijo Greta sobre los niños argentinos? Bueno, él dijo que Argentina no cuida a los niños. Que está entre países contaminantes y que no cumple sus compromisos. Sin embargo, es extraño porque me parece que Greta hoy está generalizando y no está siendo justa. Le están tirando una letra y ella está repitiendo una letra que le están dando, ¿no? Exacto. ¿Cierto? Entonces me parece que se fue un poquito de mambo con la Argentina. Sí, se fue al pasto. La acusación de Greta está floja de papeles. Así que bueno, Greta sigue siendo la protagonista, pero hay que tener cuidado porque me parece que también subir a alguien demasiado pronto puede confundirla, ¿no? Y si vamos a hablar del ejercicio del poder adulto sobre jóvenes, no podemos dejar de mencionar el ninguneo y bastardeo ejercido sobre Ofelia Fernández, que constantemente sufre triple violencia por ser joven, por ser mujer y por formar parte de la política.
¿Querés divertirte viendo una persona de una personalidad descollante, una intelectualidad única que ha sido votada legisladora de la ciudad? Sí, me encantaría. Vas a ver, vos hablabas de Borges, vas a ver, esta chica se llama Ofelia Fernández y es el futuro político de la Argentina está en sus manos. Quiero verla. Mirala. Divina. Ofelia Fernández. ¿Son todos Fernández? Sí, son todos Fernández. No era- Ese es el apellido del triunfo. A ver, pongan de nuevo esta porquería. Yo te digo una cosa, que estos gansos, Sí. todos y todes, se pongan a criticar a un grande, la verdad que no tienen ni idea Pero de todos, qué todos están juntos, hablando. uno arriba de otro, no le llegan al talón a Pero la nata. claro, que estos pibes pongan la nata en su boca y hablen creyendo que le están haciendo daño a un fenómeno como es Jorge, ¿eh? Que cambió el periodismo argentino, Pero lo cambió. no, y que tuvo los huevos para denunciar a su jefa espiritual y de decir que todos ustedes son delincuentes. Chicos, ustedes tienen que hablar, no sé, de Guido Borgatti, si sigue vivo, está casado. Pero no, Guido con la Borgatti. nata no, hay gente grande. Es como Fernando Bravo, incluso hasta como nosotros. Nosotros acá somos todos profesionales, porque ya se la creen, ¿no? Ya se la creen. Y si es diputado o diputada. Ah, no, te cuento. cuando arrancan como diputados se creen que son de serie. Exactamente. Y son están ahí porque presidentes. yo le pago el sueldo. Y no Exactamente. son nada, además, ¿eh? Te aseguro que no son nada. Porque si un diputado o una diputada jode a un periodista con esto, como y la nata se levanta de la cama y un día está al pedo y se le ocurre, dice, bueno, voy a hablar de esta Fernández. Y te tenés que ir a Venezuela a vivir. Porque te tenés que mudar, irte nadando a Venezuela. Así que les perdonamos la vida porque a quién le podés importar vos. Pero realmente si uno tiene Trabajan ganas. en el Congreso de la Nación. así Pero que sí, No, van al es Congreso. legisladora, creo que es de la ciudad, ¿eh? Pero vos, De la ciudad de Sí, Buenos sí, de Aires. la ciudad de Buenos Aires. vos sabés, enseguida le haces toda la info para destruirlo. Y no lo saben. Son tan estúpidos que no lo saben. El caso más reciente que expone el adultocentrismo quizás fue el del domingo del Día de las Infancias, cuando en el reporte diario del Ministerio de Salud participó la payasa Filomena y tuvo el gesto de invitar a participar de una canción infantil y con expresiones corporales a la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, y al subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa. Automáticamente llovieron las críticas, desde un error de comunicación hasta que es un gobierno de payasos, pasando por insultos y sobre todo por la consideración de lo inoportuno de la presencia de una payasa, la innecesidad de dirigirse a las niñas y, atención, la falta de profesionalismo de los funcionarios públicos cantando una canción infantil. Esto nos hizo pensar que el adultocentrismo también es una quita de las libertades para las personas adultas. Hay algo que se espera de los adultos y sobre todo de aquellos adultos que ocupan cargos con responsabilidad, que por ejemplo no jueguen, que no canten, que no hagan bromas, que se vistan con traje y que siempre estén serias, ¿no? Sobre todo. Las críticas y la deslegitimación de esta presentación del Ministerio de Salud están basadas en el adultocentrismo, que pretende dejar afuera a las infancias y limitar también el rol adulto. Por último, me parece muy importante señalar el eslogan "Con mis hijos no te metas", que se construye aparentemente sobre un discurso de valores morales y de protección, cuando en realidad se trata de una campaña diseñada por personas adultas que consideran que sus hijos son de su propiedad, que tienen derecho a imponerles sus dogmas, a privarlos del acceso a la información y sobre todo del conocimiento de sus derechos. Esa es la expresión máxima y más peligrosa del adultocentrismo. ¿Cuál es la salida entonces del adultocentrismo? Básicamente, si lo que queremos es corrernos de la visión hegemónica del mundo desde la perspectiva de un adulto como único sujeto político, una de las propuestas sería considerar la visión de la niñez y por lo tanto, como desde nuestra adultez no somos capaces de hacerlo, lo que deberíamos hacer es promover la participación democrática de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en las cuestiones que los involucran, ser coprotagonistas en esta sociedad y en este mundo. Postular el protagonismo de la niñez no significa pretender que se comporten como adultos, sino como personas con derechos que merecen participar. Eso es todo por hoy y nos encontramos en la próxima columna ESI de Modo Glitter. Hasta pronto.